Imaginemos que en cuestión de milisegundos, el precio de un recurso del que depende absolutamente toda nuestra civilización se multiplica de forma salvaje. Una barbaridad, sí. Un salto tan extremo, tan repentino, que amenaza con hacer colapsar toda la infraestructura financiera y física de una región entera, dejando a millones a oscuras. Que suena a ciencia ficción apocalíptica total. Totalmente. O al guión de una película de desastres de Hollywood. Pero la realidad es que esto es exactamente lo que ocurre en los mercados de electricidad cada día. Cada día. Hola a todos los que nos escuchan y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. Vamos a desgranar un documento técnico sumamente revelador. Muy revelador, desde luego. Se titula Deep Learning for Energy Markets, escrito por los investigadores Michael Paulson y Vadim Sokolov. Eso es. Y nuestro objetivo en esta inmersión es comprender cómo la combinación de dos conceptos matemáticos inmensamente complejos, el aprendizaje profundo y la teoría del valor extremo, intenta domar y predecir los picos más caóticos de consumo y precio en la red eléctrica. Casi nada. Y sinceramente, al leer lo que plantean estos autores, me ha parecido que estamos ante un intento brillante de predecir lo impredecible. Yo estoy fascinado. A ver, no se les puede negar la audacia. Abordan uno de los mayores dolores de cabeza de nuestra infraestructura moderna. Y las matemáticas que presentan sobre el papel son preciosas. De verdad que sí. Sí. Pero claro, cuando bajas esto al barro, a la realidad física de los cables, los transformadores y las turbinas, empiezan a salir las costuras. Y yo, que soy un poco más escéptica con esto, creo que es fundamental que a lo largo de esta conversación no nos dejemos cegar por el brillo del algoritmo. Claro, claro. Hay que mantener los pies en la tierra. Exacto. Hay que rascar un poco y preguntarnos qué sacrifican exactamente estos modelos en su afán por predecir el caos. Porque, ojo, toda simplificación matemática en un sistema tan crítico tiene un coste operativo tremendo en el mundo real. Esa es justo la actitud que necesitamos hoy para no perdernos en la teoría. Y bueno, para entender a qué bestias se enfrentan estos modelos, creo que lo primero es dibujar un poco el campo de batalla. Me parece bien. En el documento hablan largo y tendido de la PJM Interconnection. Para quienes nos escuchan, imaginemos una red de transmisión regional gigantesca que abarca 13 estados en Estados Unidos. Más el Distrito de Columbia. Eso, más el Distrito de Columbia. Estamos hablando de una malla eléctrica con más de 11.000 nodos. Una barbaridad de datos. Sí, de los cuales unos 4.700 son nodos de carga que estos investigadores han analizado al milímetro. Lo que me voló la cabeza leyendo esta parte es cómo se decide lo que cuesta la luz ahí. El famoso precio. Hablan del precio marginal local, el LMP, y resulta que no es un número que alguien decida a dedo en un despacho. Tiene 3 componentes. Sí, la energía, la congestión y la pérdida marginal. Exacto. Y pensándolo bien, yo me imaginaba esto como el tráfico en una autopista. A ver, cuéntame esa analogía. Pues si hay un accidente y un carril se bloquea, los coches tienen que desviarse por rutas secundarias que son mucho más lentas y, bueno, te cuestan más tiempo. En la red eléctrica entiendo que la congestión significa que si los cables principales... Si se saturan. Eso, si se saturan, no dan abasto, tienes que encender un generador local mucho más caro para cubrir la demanda de esa zona, ¿no? Sí. Y eso es lo que dispara el precio de una forma loquísima. Tela con esa analogía del tráfico. Porque funciona hasta cierto punto, pero esconde el verdadero drama del asunto. ¿Así? Fíjate en esto. En un atasco de tráfico, un coche simplemente frena, se para y espera. Claro. La electricidad no puede esperar. La electricidad, a gran escala, prácticamente no se puede almacenar con la tecnología actual. Es verdad. Lo que hace que este mercado sea un polvorín es que la oferta de los generadores debe igualar a la demanda de los consumidores en tiempo real. Segundo a segundo casi. Hercio a hercio casi. Exactamente. Si hay un desajuste y no hay equilibrio, la red entera colapsa y tienes un apagón masivo. Y lo que los autores señalan con muchísimo acierto es que la transición hacia las energías renovables, como la eólica o la solar, echa más leña al fuego de esta volatilidad. Claro, porque dependes del clima. Eso es. El viento no sopla necesariamente cuando la gente enciende sus calefacciones de golpe en medio de una tormenta invernal. Entonces el mercado tiene que operar en 2 frentes. El de día en adelanto y el de tiempo real, ¿verdad? Sí, tienes el mercado de día en adelanto, donde se planifica con cierta calma, y el mercado de tiempo real. Quienes operan en el mercado de tiempo real asumen un riesgo financiero que es, francamente, aterrador. Madre mía. Si violas las restricciones físicas del sistema, te enfrentas a precios sombra exorbitantes. Es un entorno despiadado. Claro.
Es un adambre de funambulista sin red de seguridad. Y leyendo el documento, veo que mencionan que los métodos que se usaban hasta ahora sí quedan cortísimos. Muy cortos. Díaz me da la sensación de que estos métodos básicamente asumen que la historia se repite de forma ordenada, Ojalá fuera así. ¿verdad? Pero luego los autores presentan a su héroe de la historia, el aprendizaje profundo. Mencionan algo de 1957. El teorema de Kolmogorov. Ese mismo. El teorema de Kolmogorov, que afirma que las redes neuronales pueden aproximar cualquier función compleja. Lo pintan como una especie de productor universal capaz de digerir millones de variables caóticas, Sí, sobre el papel suena espectacular. que es exactamente lo que hace que un modelo clásico falle estrepitosamente aquí. Y, bueno, porque el aprendizaje profundo parece la salvación. Vamos a ver. Vamos a traducir esto para no perdernos en la jerga. Esos modelos clásicos que mencionas como Arima o Fourier intentan predecir el futuro mirando obsesivamente por el espejo retrovisor. Buscando patrones. Exacto. Buscan patrones estacionales, ciclos limpios. Si ayer a las 5 de la tarde subió el precio porque la gente llegó a casa y encendió el horno, el modelo asume que hoy pasará algo parecido y dibuja una curva suave y predecible. ¿Lógico? Y ojo, el documento hace una crítica brillante a esto, pero también le da un tirón de orejas al propio aprendizaje profundo estándar. ¿Así? Sí, porque sí, el teorema de Kolmogorov nos dice que una red neuronal puede aprender cualquier patrón si le das suficientes datos y capas ocultas. Pero hay un sesgo cognitivo enorme en cómo programamos estas redes. ¿Vale? Normalmente se entrenan usando una función de pérdida llamada error cuadrático medio. Vale. ¿Y eso en lenguaje llano qué significa? Pues que el modelo penaliza los errores basándose en una distribución de campana de Gauss, asumiendo que el mundo es normal y predecible. Esto hace que las redes neuronales sean máquinas perfectas para predecir el comportamiento promedio, el día a día. Lo aburrido. Lo aburrido, exacto, pero se estrellan de frente contra lo que llamamos colas gruesas. Esos picos extremos rarísimos pero devastadores. Vaya. Siguiendo con lo del tráfico. Es como tener un modelo informático buenísimo para predecir cuántos coches habrá un martes cualquiera a las 4 de la tarde. Pero que se queda en blanco el día que un huracán obliga a evacuar una ciudad entera. Tal cual. Si tu modelo falla el único día que de verdad te juegas la vida o la bancarrota, de poco te sirve. El problema del cisne negro en todo su esplendor. Predecir lo normal es fácil, el reto es lo catastrófico. Y para intentar domar esa complejidad, el documento se adentra en una arquitectura técnica que me pareció fascinante. Las LSTM. Exacto. No usan una red neuronal cualquiera, hablan de redes neuronales recurrentes, específicamente las LSTM, que viene de Long Short Term Memory, o memoria a corto y largo plazo. Que son complejísimas. Mucho. Lo que explican es que una red normal solo ve la foto fija del presente, pero estas LSTM tienen memoria y entienden las secuencias a lo largo del tiempo. Y mencionan que esto resuelve un problema gravísimo, llamado el gradiente desvaneciente, Sí. que suena a que la red sufre de amnesia y olvida los datos antiguos, y para arreglarlo usan metáforas que casi parecen humanas. Hablan de que la red tiene puertas. ¿Puertas de información? Sí, una puerta de olvido para tirar a la basura lo que ya no sirve, una puerta de entrada para decidir qué datos nuevos importan, y una puerta de salida. Y luego sueltan unos palabras matemáticos como funciones de activación ReLU y tangente hiperbólica. Madre mía, con la terminología. Ya te digo, ¿cómo se traduce toda esta complejidad arquitectónica en una ventaja real para leer el caos de una red eléctrica? Pues a ver, la arquitectura LSTM es matemáticamente muy elegante. Lo del gradiente desvaneciente que mencionas es literalmente el problema de la amnesia. Vale. En redes más antiguas, si intentabas conectar un evento que pasó hace 3 días con un pico de precio de hoy, la señal matemática se iba diluyendo paso a paso hasta desaparecer. Se perdía por el camino. Exacto. Las LSTM introducen esas puertas, que no son más que filtros. Filtros que deciden qué información guardar en la memoria central de la célula y qué desechar. Entiendo. ¿Y lo de ReLU y la tangente? Esos palabras, ReLU y la tangente hiperbólica, son básicamente interruptores matemáticos. Ayudan a que la red decida la intensidad de la señal que deja pasar, manteniendo los números en rangos manejables para que el sistema no colapse calculando al infinito. O sea, controlan el flujo. Sí, hasta ahí todo suena a música celestial. Pero aquí es donde me pongo el sombrero de escéptica. Todo este despliegue tiene un peaje brutal. El coste computacional. Brutal.
Entrenar estas redes LSTM, especialmente cuando le inyectas cantidades masivas de datos espaciotemporales de miles de nodos durante años, requiere algoritmos de optimización pesadísimos. Sí, mencionan el SGD. El descenso de gradiente estocástico. Imagina intentar bajar de una montaña con los ojos vendados, dando pasitos pequeños y calculando la pendiente en cada paso para no caerte. Eso hace el algoritmo. Suena agotador. Es computacionalmente lentísimo y devora recursos energéticos y de hardware a una escala absurda. Y la pregunta que flota en el aire es si justifica este coste masivo de supercomputación la mejora en la predicción frente a modelos más ágiles. Claro, porque el tiempo es oro. O sea, si creas un oráculo perfecto, pero tarda 3 días en decirte qué va a pasar en los próximos 5 minutos, no sirve para operar una red en tiempo real. Claro. De nada sirve el mapa si te lo entregan cuando ya te has caído por el barranco. Exactamente. Es muy interesante esa advertencia sobre el coste, pero justo cuando parece que el coste computacional podría ser inviable el proyecto, los autores sacan un as de la manga. Aquí viene lo bueno. Esta es la innovación central del documento. No se quedan solo con la red LSTM. Deciden fusionar ese aprendizaje profundo con algo llamado la teoría del valor extremo. El famoso modelo DLEBT. Eso es. Por lo que entendí, cambian radicalmente las reglas del juego. En lugar de forzar a la supercomputadora a predecir la rutina diaria y gastar recursos en calcular lo aburrido, Lo normal. cambian la función de pérdida matemática. Hacen que el modelo mire únicamente lo que ocurre en la cola de la distribución. Utilizan algo llamado distribución Pareto generalizada. Sí, para modelar los extremos. Única y exclusivamente los valores que superan un umbral altísimo. Yo me lo imaginaba como un sistema de alerta de tsunamis. A ver, A la boya en medio del océano no le importan las olas de medio metro ni las mareas normales. las ignora. Está programada para ignorarlas. Solo se despierta y lanza cálculos milimétricos cuando detecta que la pared de agua supera, digamos, los 5 metros. Es especialización extrema, ¿no? Es especialización extrema, sí, pero con una trampa monumental. Y aquí está mi crítica más dura a la metodología del documento. Uy, a ver, cuéntame. Históricamente, la teoría del valor extremo, desde los pioneros como Gnedenko en los años 40, requería algo muy contraintuitivo para un estadístico: coger montañas de datos valiosos y tirarlos a la basura para quedarte solo con los valores máximos de cada mes o cada año. Claro, descartar casi todo. Aquí los autores usan una versión más refinada de los 80, el método de excedencias sobre un umbral de Smith. Ponen una línea roja, que en su estudio fijan en unos 31.000 megavatios de demanda, y solo estudian lo que pasa de ahí para arriba. ¿Y cuál es el problema? Cuidado con el artefacto que esto crea en el modelo. Para todos esos momentos, el 95% del tiempo, en los que la red opera de forma normal y no supera el umbral, ¿Qué pasa? el modelo predice un valor constante, una línea plana. Espera. ¿Me estás diciendo que el modelo literalmente se vuelve ciego a lo que pasa en la red la mayor parte del día? ¿Simplemente arroja una línea plana hasta que hay una crisis? Exactamente. Se vuelve completamente ciego. Y esto plantea un dilema operativo gigantesco. Imagina que diriges el centro de control eléctrico de un país. Vale. Tienes una herramienta costosísima y vanguardista, que es hiperespecializada en catástrofes, pero que es absolutamente inútil para gestionar el 95% de tus operaciones diarias. Vaya tela. En la práctica real del mercado, este modelo de LEBT no puede funcionar solo en una pantalla. Obligaría a los ingenieros a ensamblarlo con un modelo clásico, de esos que asumen normalidad. ¿Creando un sistema híbrido? Un monstruo de Frankenstein algoritmico complejísimo de calibrar, donde tienes que decidir en qué milisegundo dejas de hacerle caso a un modelo para empezar a creerle al otro. Es una fricción enorme que el papel académico tiende a minimizar. O sea que te compras un Ferrari espectacular, pero que solo arrancas y estás en medio de un huracán. Es un matiz importantísimo. Aún así, y a pesar de esa ceguera selectiva que mencionas, cuando el modelo despierta, parece que hace magia. Los resultados son buenos, ¿sí? Tenemos que hablar de la prueba de fuego que muestran en el documento. Los resultados empíricos se centran en los datos del nodo 48667, ubicado en Clifton, Nueva Jersey. Sí, el caso de estudio. Y las gráficas que exponen son para enmarcar. Muestran cómo se va acercando un pico brutal de precios a las 5 de la tarde. El modelo clásico, el ARIMA con Fourier, dibuja una curva azul súper suave que pasa por debajo de la realidad como si no pasara nada. Ni se entera del pico. El pico real quedó fuera incluso de su margen de error.
Luego, la red LSTM estándar, la que tenía memoria pero sin la teoría del valor extremo, intentó seguir los altibajos, pero en el momento de la verdad se quedó corta de magnitud. Le faltó fuerza. En cambio, el híbrido de LEVT clavó la magnitud y el momento exacto del pico, y dan un dato contundente. El error absoluto medio, el MAE, bajó de 4 a 2,4 en las pruebas fuera de muestra. Es una bajada importante. Para una empresa operadora que pierde millones por cada error de cálculo, reducir el fallo casi a la mitad me parece una victoria incuestionable de esta investigación. Es una victoria estadística. De acuerdo. Reducir el error absoluto medio en datos fuera de muestra no es baladí. Demuestra que el algoritmo generaliza bien frente a datos que nunca había visto. Claro. Pero mantengamos los pies en la tierra. Si analizas detenidamente los mismos gráficos que aportan los autores, revelan una verdad muy incómoda sobre la infraestructura física. Muestran de forma transparente que la demanda no siempre es un predictor fiel del precio. Ah, no. ¿Por qué? Hay momentos donde la demanda no es extraordinariamente alta y, sin embargo, el precio se dispara a niveles absurdos. ¿Por qué? Por la congestión que hablábamos al principio. El atasco de tráfico eléctrico. Exacto. Las líneas de transmisión tienen límites físicos y si un cable clave se satura, un generador local se convierte en un monopolio de facto por unos minutos y cobra lo que quiere. Tremendo. El peligro de deslumbrarse con estos resultados es que en los llamados mercados de autodespacho, los operadores podrían generar una falsa sensación de seguridad. Predecir un pico en una pantalla es solo el primer paso. Falta la acción en el mundo real. El segundo paso es tener turbinas de gas reales calentando agua y listas para entrar en la red en cuestión de minutos. Y eso requiere planificación a largo plazo, inversión física y mantenimiento. Modelos contra turbinas. Una red neuronal, por muy profunda que sea y por muy bien que aplique la teoría del valor extremo, no construye infraestructuras. El algoritmo te avisa de que viene el lobo, pero no construye la valla. Qué gran forma de verlo. El algoritmo te da el mapa del tesoro, o en este caso, el mapa del campo de minas, pero eres tú quien tiene que caminar por él y desactivar los explosivos físicos. Creo que esta inmersión nos ha llevado por rincones alucinantes donde las matemáticas puras chocan de frente con la cruda realidad de los cables de alta tensión. Sin duda. Para quienes nos están escuchando y quieren llevarse lo esencial de todo este entramado tecnológico, vamos a recapitular los 4 puntos clave que hemos destilado hoy. Perfecto. Primero, nos queda clarísimo que las redes eléctricas son bestias salvajemente volátiles. Aquí los comportamientos promedios importan mucho menos que esos eventos extremos que pueden apagar un país. Totalmente cierto. Segundo, los modelos predictivos de toda la vida, que asumen que el mundo se comporta de forma normal y predecible, fallan en el peor momento posible precisamente por eso, por buscar la normalidad en el caos. Así es. Y como tercer punto clave, hemos explorado cómo las redes de memoria a corto y largo plazo, las LSTM, suponen un salto evolutivo al darle a las máquinas la capacidad de entender el paso del tiempo y el contexto espacial de miles de nodos, solucionando el problema del gradiente desvaneciente. Que no es poco. Aunque, como hemos debatido, arrastran un coste computacional masivo que no se puede ignorar en el mundo real. Sí. Y finalmente, el cuarto gran aprendizaje y la mayor controversia de esta investigación. La aplicación de la teoría del valor extremo. Al reescribir la función de pérdida para modelar solo lo que ocurre por encima de un umbral rojo, se renuncia por completo a predecir lo cotidiano. La ceguera del 95%. Exacto. Asumiendo una ceguera del 95% del tiempo, a cambio de una precisión milimétrica cuando llega el pico crítico. Es un trueque muy bestia. Totalmente. Es un trueque extremo para situaciones extremas. Y para poner el broche de oro a este análisis, me gustaría lanzar una reflexión a quienes nos acompañan al otro lado de los auriculares. A ver. Hemos visto cómo la combinación de memorias artificiales y matemáticas, que estudian el límite absoluto, parece capaz de anticipar los peores colapsos en la red eléctrica. Si este modelo es capaz de encontrar orden dentro de picos de precio que parecen aleatorios... ¿Dónde más lo aplicamos? Exacto. ¿Dónde más podríamos aplicar esta lupa hiperenfocada? Pensemos en otros sistemas dominados por la incertidumbre y el riesgo ruinoso. ¿Podría una variación de esta alianza, DLEVT, anticipar con segundos de ventaja la próxima caída súbita, un flash crash en el mercado de valores global? Sería increíble. ¿Podría predecir un colapso en cadena de los nodos troncales que sustentan el tráfico de Internet a nivel mundial? O, yendo más allá,
podría darnos la alerta temprana definitiva sobre los picos meteorológicos más violentos provocados por el cambio climático antes de que arrasen una costa. Es una posibilidad muy real. Es verdaderamente fascinante y a la vez un poco vertiginoso imaginar el inmenso poder que conlleva lograr predecir lo que todos asumen que es impredecible. Esa es, en el fondo, la promesa definitiva y el gran abismo de la ciencia de datos llevada al extremo. Intentar acorralar matemáticamente los límites de nuestros propios sistemas para protegernos de nuestras debilidades. Pero las matemáticas, por complejas que sean, solo nos proporcionan una linterna muy potente. Sí, Al final del día, seguimos siendo nosotros quienes debemos adentrarnos en la oscuridad para interpretar qué es lo que estamos iluminando y actuar en consecuencia. qué gran verdad. Y con esa potente imagen apagamos los micrófonos por hoy. Un agradecimiento enorme a todos los que nos han prestado sus oídos para desenredar este análisis tan profundo y complejo. Ha sido un placer. Recuerden siempre que, en un mundo cada vez más dominado por avalanchas de datos y una volatilidad que no da tregua, entender los cómo y los porqués detrás de los titulares siempre será nuestra mejor herramienta para navegar la incertidumbre. Nos escuchamos en la próxima inmersión.